Son las 8:36 y recibimos ahora al doctor Raúl González Montero, que es representante de la Organización Panamericana de la Salud y Mundial de la Salud. Yo recuerdo que está usted hace pocas semanas alertándonos sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en materia de prevención de las epidemias. Aparentemente hemos superado más o menos bien ese problema, porque según nos dice, los números están a la baja. Claramente sí. Muchas gracias por la invitación. Claramente los números de la epidemia de dengue en Piura están a la baja. Se siguen detectando casos, pero cada vez menos casos. Bueno, hemos hecho bien las cosas. Ahora mismo sí, la verdad es que... No se ha confiado, como algunos recomendaban, en vacunas. No, las vacunas realmente no tenemos condiciones para recomendar la vacuna del dengue. Desgraciadamente no hay. Ojalá hubiera una buena vacuna para el dengue, todavía no la tenemos. Bueno, y ahora estamos enfrentando otro debate sobre un tema que tiene que ver con la salud pública, es qué comen nuestros niños, qué alimentos están debidamente etiquetados y cómo hacer para evitar que nos vendan gato por liebre. Es fundamental, sobre todo para enmarcar esta discusión, este tema, hay que conocer los datos de la epidemia, porque es una epidemia. En este caso sí hablaríamos de pandemia, ¿no? Es decir, una pandemia es aquella epidemia que afecta a un gran número de países. La epidemia de obesidad y sobrepeso en el mundo afecta a 1.900 millones de personas. Y si solamente hablamos de niños en el mundo con sobrepeso u obesidad, son 41 millones de niños menores de 5 años con este problema, ¿no? Más de los afectados, de todos los humanos afectados por el VIH, por ejemplo, ¿no? Eso da idea de la magnitud. Y por ejemplo en nuestro país, saben que suelo dar pocos datos, nosotros damos pocos datos del país donde estamos, ¿no? Pero yo creo que hay datos que hay que conocer del país. Hay que saber que entre 5 y 9 años, 1 de cada 3 niños tiene obesidad o sobrepeso. Y hay que saber que en el Perú, en los últimos 10 años, se ha incrementado en un 100% la venta de comida, de alimentos ultraprocesados, mientras que el resto de la región solo ha aumentado en un 48%. Es decir, la curva de ascenso de venta de ultraprocesados en el Perú es altísima. ¿Cómo categorizan en España los productos lácteos? Acá ha habido todo un debate que si tiene 60% de leche es leche, otros te dicen que no, que tiene que tener 100%. Que tiene que poner una glándula mamaria, hay todo un debate. ¿Cómo en España o en eso es otros sentido sitios común? Es decir, ¿qué es leche? ¿Qué es leche? Aquello que sale de la ubre de la vaca. Es que yo no sé, realmente ya estamos llegando a unos diálogos con esto de las sutilezas de la industria para meter sus productos que a uno le sorprende. ¿Qué es leche? Lo que sale de la ubre de un mamífero hembra, punto pelota, es decir, es así. Nosotros... Entonces Digesa falló completamente. Realmente las autoridades deben protegernos, y eso lo comentábamos antes, ¿no? Las autoridades deben tener marcos regulatorios que a una persona cuando coge un producto pueda mirar lo que tiene el producto y sepa lo que está bebiendo o comiendo, ¿no? No puede haber un cuento chino a uno que le digan esto es leche o le pongan una vaca pensando que esto lo que estoy tomando es leche cuando no lo es. Hay un tema de Digesa, pero hay un tema de marketing también. Porque lo cierto es que las especificaciones de Digesa pueden ser muy técnicas, pero tú decides cómo vendes tu producto y cómo... Absolutamente. Por ejemplo, los directivos de Gloria decían con claridad, acá sentados, que esto era un producto alternativo a la leche. Por eso cuesta la mitad, básicamente. Perfecto, pero la idea es que sepamos, exacto, la idea es que lo sepamos, usted, ¿no? Dígalo claramente y si es igualmente nutritivo, nos damos 30 vueltas de felicidad, pero... Mira, con esto hay algo muy claro que las personas pueden verlo muy claramente. Un mismo producto, el mismo producto, y en este caso es el mismo producto, en un país tiene un etiquetado y en otro país tiene otro etiquetado. El producto es el mismo, pero el marco regulatorio, esa protección que el Estado debe ejercer para proteger la salud de sus ciudadanos, en algunos lugares es más débil que en otro. Y en un lugar se puede vender con la fotito. Tenemos el Códex Alimentario, ¿no? No confundamos lo que es el Códex Alimentario con los parámetros. No lo sé, pero te da pues, un marco internacional. El marco que da es de seguridad de los alimentos. Nadie dice que ese tipo de alimentos sean peligrosos para la salud. Eso no es lo mismo. Es decir, carragenina, ¿es dañina o no? Para eso tienes que tener estudios muy claros y muy grandes para saber cuánto de dañino es. Pero ya no es tanto el problema de que sea dañino, porque probablemente el producto puede no ser dañino, pero no te está informando de la cantidad de nutrientes que tiene, no te está informando de lo que es en realidad ese producto. Entonces, centrándonos en la carragenina, ¿es o no dañina? Porque acá ha habido toda una tormenta con ese tema. Yo creo que no tenemos todavía realmente datos suficientes para demostrar si eso es dañino o no. No hay. Pero en Estados Unidos y Europa sí se puede utilizar carragenina, ¿no? Para acabar con eso. Hay muchos marcos, yo no le podría decir exactamente en qué países está autorizado, pero hay productos, y los países regulan en función de sus propias evidencias
evidencias y de la evidencia internacional. Hay lugares en los que está prohibido la venta de transgénicos, hay otros lugares en los que no está prohibida la venta de transgénicos, hay lugares en los que está permitida la venta pero no el cultivo. Tal vez la industria tendría que hacerse la pregunta de por qué ponerle careginina a una leche solo para que se vea más cremosa cuando no le aporta ningún nivel nutricional. Hay muchas cosas que le meten para que se vea mejor a la comida. Y a lo mejor si quieres se la puedes poner, pero en ese momento a lo mejor tienes que dejar de llamarlo leche. De acuerdo. Y además tienes que advertírselo, es decir, tú puedes, digamos que hay montones de sustancias que se pueden añadir a los alimentos y que no son ilegales. Pero que tampoco son nutritivas. Adviértelo y advierte que lo llevas, que esto no es una nutrición, que esto cambia las características, pero que no te está aportando nada, ¿no? Hay un aspecto, se va a empezar a reglamentar la ley que permite justamente que los alimentos procesados tengan información adecuada, pero hay una cosa que descuidamos en el Perú. Hay cantidad de comida que se vende en la calle en condiciones absolutamente insalubres, incluso afuera de los colegios. El otro día había un reportaje en televisión que los chicos salen del colegio y se comen un ceviche a, no sé, 4 soles, hecho en las condiciones más horrendas. En la universidad nos alimentábamos con una señora que nos vendía una hamburguesa que no sabíamos bien de qué era, que le decíamos la tía Veneno, y los restaurantes más elegantes de nuestro país han sufrido sanciones por falta de salubridad, por ratas, ¿No hay también un descuido en el Perú, no sé si en todas partes, sobre la venta de comida que no está procesada? Yo, como ciudadano que habita en este país, yo diría que sí. Es decir, nosotros he vivido en diferentes países, entonces tienes países que son como de manual, los países del norte de Europa, donde no se vende nada sin el más mínimo control, todo está milimétricamente controlado, y hay países donde la regulación es más débil. Yo creo que en el Perú, cuando uno pasea por las calles de Lima u otras ciudades, se encuentra demasiados puestos callejeros en los que el control de la alimentación no es nulo. No es adecuado. Y hay uno que es el problema que tienes ahí. El problema que tienes ahí básicamente es toxificaciones alimentarias, que son súper frecuentes. Es decir, la persona que está manipulando esos alimentos, por ejemplo, en otros países, tiene que tener unos controles regulares periódicos de su flora bacteriana. Esas personas aquí probablemente no lo tienen. Hay falta de agua, la cadena de frío es muy mala. Absolutamente todo lo que está detrás de la venta de ese producto, es decir, debería estar controlado. Es decir, aquí, a mí eso sí me sorprende, incluso cuando uno pasa por Miraflores, la cantidad de gente que te ofrece con una cestita cualquier tipo de alimento que no sabes ni cómo lo ha cocinado, ni dónde lo ha cocinado, ni qué controles ha llevado, ¿no? Claro, por lo que nos decía, parece que para usted es mucho más grave y mucho más pernicioso la venta que hacen a unas empresas multinacionales que recurren a grasas de muy dudoso pelaje. Claro que sí. ¿Por qué? Simplemente por volumen de venta, por volumen de impacto en la población. Es decir, si nosotros vemos cómo la obesidad y el sobrepeso se correlaciona tan estrechamente con la cantidad de comida procesada que como en la sociedad. Hay un estudio muy bonito con 5 o 6 países de la región de las Américas, cómo se ve donde en aquellos países donde hay mayor consumo de comida ultraprocesada, el problema de obesidad y sobrepeso es mayor. Y a veces cuando las todo este debate que tenemos, que no es el primer país donde lo hemos visto en México, lo hemos visto en cantidad de lugares, ¿no? Es decir, la industria se protege, ¿no? Se protege diciendo que estas regulaciones van a disminuir su negocio, ¿no? Eso es manipulación de la información. Ahora un problema Eso es serio. manipulación de la información. Que hagan su chamba. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, es decir, ellos miran su interés cortoplacista, es decir, voy a vender menos y obviamente le va a costar plata, porque voy a vender menos, eso él piensa porque luego cuando ha pasado no es tan así, pero el Estado cuida la inversión que se va a tener que gastar en esas personas que van a tener cáncer, que van a tener accidentes cardiovasculares. Es que la comida procesada y los alimentos fast food lo consume más la gente y menos ingresos, porque es muy barata. En Estados Unidos, sobre todo, se ve claramente eso. Es así. Esos son los más afectados. Son los niños y la gente más pobre, porque es barata. Claro. Es así. Es decir, si yo no cuido esta alimentación en estas personas van a ser obesas, van a ser diabéticas, van a tener problemas cardiovasculares, van a tener mayores índices de cáncer de colon, y esto me va a costar a mí como Estado mucho dinero recuperarlo y mucho sufrimiento personal. Estos son los números que no hace la industria. Estos son los números que algunos elementos también vinculados al Estado, que esto lo están mirando en elementos cortoplacistas, ¿no? Es decir, creo que voy a vender menos, creo que va a tener un impacto sobre la industria. No es así. Cuando pasó lo del tabaco, y lo hemos visto 1000 veces, los restaurantes no dejaron de dar servicio porque no se pudiera fumar en sus interiores. No, la industria se reconvierte. Es que se ha hundido la industria alimentaria en México o en Ecuador o en Chile. No ha pasado. No ha pasado en absoluto. Entonces, el interés cortoplacista de algunas industrias con poca ética no puede prevalecer
sobre los intereses de salud pública del país y sobre la obligación del Estado de proteger la salud pública de sus ciudadanos y prevenir una de las mayores fuentes de gasto de salud en un país es lo que yo me voy a gastar en atender diabetes, en atender accidentes vasculares, en atender infartos de miocardio, y me lo voy a gastar por una falta de previsión. En Chile hubo un debate muy interesante porque se dio una norma por la cual el salero no debería colocarse en la mesa de los restaurantes. En muchos países. Uno lo tenía que pedir, ¿Y el azúcar? ¿Qué cosa es peor, el azúcar o la sal? Yo creo que no es cuestión de qué es peor el azúcar o la sal, es decir, el azúcar libre no es bueno, no es una buena fuente de energía, la sal en exceso no es una fuente de energía, es decir, los alimentos tienen sus azúcares, los alimentos tienen sus sales, es decir, cualquier fruta tiene diferentes tipos de azúcar, nadie habla de los azúcares presentes en las frutas, nadie habla de la sal que de forma natural se encuentra en los alimentos que tomamos. El problema es cuando yo añado en una cantidad que provoca que yo tenga hipertensión. Y si yo tengo hipertensión, yo voy a estar enfermo, yo voy a consumir recursos del Estado, yo voy a vivir menos. Entonces, ¿por qué no prevenir eficazmente esas patologías si yo lo puedo hacer, no? Claro que sí. Doctor Raúl González, muchas gracias. Recuerdo que usted es representante de la Organización Mundial y la Panamericana de Salud y nos previene acá sobre políticas públicas que están quizás necesitadas de una reforma un poco más vigorosa para garantizar la salud alimentaria de todos los peruanos. Que tenga usted buenos días. De igual manera. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y regresamos con próximas noticias.